Mañana finalmente se estrena un nuevo capítulo de Are You Sure? Y con él vuelve esa sensación de anticipación que tantas personas compartimos cuando pensamos en la química entre Jimin y Jungkook. Cada episodio se ha convertido prácticamente en un pequeño evento entre quienes apreciamos su conexión, porque no se trata solo de verlos viajar, comer o conversar, sino de observar esos detalles que, sin necesidad de exageraciones, muestran la manera tan especial en la que se relacionan. Hay algo particular en cómo habitan el mismo espacio, en cómo sus palabras se complementan, en cómo se afirman el uno al otro con naturalidad. Es esa energía, esa suavidad que comparten, lo que hace que muchas personas sientan que el programa está lleno de momentos que se pueden interpretar como románticos, incluso sin que ellos lo fuercen. En el adelanto más reciente, aunque dura apenas un instante, se percibe nuevamente esa dinámica única entre ellos. Jungkook dice que eso era correcto, y lo sorprendente es que Jimin responde sin dudar que siempre había sido correcto. Esa frase puede parecer simple a primera vista, pero cuando se escucha dentro del contexto que ambos comparten, adquiere un brillo especial. Jimin no solo lo reafirma, sino que lo hace con una seguridad que solo se logra cuando existe una confianza profunda entre dos personas. Más que una respuesta, parece una confirmación de algo que ambos sienten y que no necesitan explicar. Es como si, entre líneas, estuvieran diciendo que todo lo que comparten, todo lo que construyen entre los dos, tiene un sentido que para ellos es claro y valioso. Después, Jungkook añade que eso era romance, repitiendo varias veces que sí, que justamente eso era el romance. Y lo hace sin nerviosismo, sin incomodidad, sin intentar suavizar la palabra. Lo dice con naturalidad, como si fuera una conclusión evidente. Jimin, fiel a esa forma tan tranquila que tiene de acompañar a Jungkook, responde simplemente que estaba bien. Y aunque es una frase corta, transmite mucho: aceptación, complicidad, serenidad. La manera en la que se comunican en ese fragmento demuestra que están en un punto donde pueden usar la palabra romance sin tensiones ni reservas, como si fuera una descripción válida para los momentos que viven juntos durante este viaje. Cuando Jungkook concluye diciendo «eso era todo» y pregunta ¿qué van a hacer?, Jimin se dirige a él con naturalidad y le pide que le prepare pasta ese día. Esa escena, que aparentemente es cotidiana y sencilla, encierra una ternura especial. No es una petición aleatoria. Refleja la confianza de quien sabe que puede pedirle algo al otro con libertad, sin temor, sin distancia. Es un gesto pequeño que marca una intimidad genuina. La clase de comodidad que aparece cuando dos personas llevan años compartiendo vivencias, risas, silencios y rutinas. Y como tú mismo señalas, esa frase de Jimin vuelve a confirmar esa idea hermosa de que mientras estén juntos, mientras puedan apoyarse mutuamente, mientras exista esa unión tan sólida, todo será correcto. No porque alguien más lo diga, sino porque ellos lo sienten así. Lo que más llama la atención es que las palabras que generan este ambiente no vienen de terceros, de medios, de rumores o de teorías. Salen directamente de Jungkook. Es él quien repite una y otra vez que esto es romance. Y no lo hace como una broma pesada ni como una frase lanzada al aire. Lo dice con esa sinceridad tan suya, sin necesidad de adornos, como si describiera algo evidente para él. Por eso sorprende que algunos haters se molesten cuando los medios califican el programa como romántico, alegando que es irrespetuoso o inapropiado. Pero la realidad es que no hay falta de respeto alguna si el propio Jungkook usa esa palabra para definir momentos del viaje. Es simplemente aceptar que desde su perspectiva el ambiente que comparten tiene un matiz romántico. Es su propia interpretación la que guía esta lectura, no la de los fans ni la de la prensa. En el segundo adelanto que compartieron, aunque dura apenas unos instantes, nos regalan una serie de momentos que transmiten la esencia de esta etapa del viaje de Jimin y Jungkook.
Es un adelanto construido a partir de escenas breves, pero cada una de ellas está cargada de esa complicidad tan particular que ambos muestran de forma natural. Lo primero que vemos es a Jungkook sosteniendo entre sus manos el pastel que el staff les preparó como un detalle especial. Y en ese pequeño fragmento se ve a Jimin soplando las velas con una emoción sincera, casi infantil, como si ese gesto sencillo le llenara el corazón. Los dos aparecen con sonrisas suaves, genuinas. Esas sonrisas que surgen cuando están disfrutando de un momento juntos, sin presiones ni poses. El ambiente entre ellos se siente cálido, ligero, como si esa pequeña celebración compartida fuera parte de su mundo privado. Después aparece otra escena donde ambos están en una actividad al aire libre, paseando en bicicleta. No muestran gran parte del trayecto, pero ese pequeño vistazo es suficiente para notar que están disfrutando la experiencia, moviéndose juntos por el paisaje, compartiendo risas y comentarios mientras pedalean. En un segundo se ve a Jungkook en el piso, lo que da la impresión de que tal vez se cayó de la bicicleta. No se sabe exactamente qué ocurrió, porque el adelanto no muestra más, así que habrá que esperar al episodio completo para entender qué pasó realmente. Lo cierto es que, aún en esos segundos, se percibe la forma en la que ambos reaccionan con naturalidad ante cualquier situación, desde las más tranquilas hasta las más inesperadas. Luego vemos un momento donde Jungkook está comprando algo, mientras Jimin está a su lado consumiendo lo que sea que hayan adquirido. Esa imagen parece una de esas escenas cotidianas que ellos comparten con tanta fluidez. Mientras uno compra, el otro está justo al lado, acompañando, compartiendo, disfrutando. En varios cortes también los muestran comiendo juntos, probando snacks o pequeños dulces y jugando entre ellos con gestos leves, risas cortas, miradas rápidas que muestran lo cómodos que se sienten en compañía del otro. Ese tipo de actividades tan mundanas adquieren un significado distinto cuando las comparten, como si cada una se convirtiera en otra pieza de la complicidad que tanto caracteriza al Jikook. Hay un instante donde se les ve paseando, caminando uno al lado del otro, y Jungkook sostiene a Jimin de una forma que casi parece un gesto de protección o de cercanía física, como si quisiera asegurarse de que Jimin estuviera bien o simplemente disfrutar de tenerlo cerca. Pareciera que sus espacios personales desaparecen cuando están juntos, porque ninguno parece incomodarse cuando el otro se acerca más de la cuenta. Al contrario, lo hacen con total naturalidad. Otro fragmento del adelanto muestra a ambos entrando, o al menos asomándose, a lo que parece ser una cueva de hielo. Aunque solo se ve un segundo, transmite esa sensación de aventura compartida, de descubrir juntos un lugar nuevo, con la emoción de hacer algo diferente uno al lado del otro. Y más adelante aparece una escena especialmente encantadora. Los dos sentados en un sillón, sonriendo entre sí, intercambiando miradas coquetas y pequeños gestos que provocan risas espontáneas. Jungkook hace una expresión divertida, típica de él, que inmediatamente hace que Jimin sonría de forma amplia, como si no pudiera contener la risa ante la ocurrencia de Jungkook. Ese tipo de interacciones reflejan una comodidad emocional profunda. Solo alguien con quien te sientes realmente libre logra sacarte ese tipo de sonrisa. En otro momento se ve a Jungkook dándole de comer a Jimin, algo que para muchos fans ya es casi un sello distintivo de su relación. No es nuevo ver a Jungkook alimentando a Jimin, lo hace con frecuencia, y lo hace de un modo tan natural que parece parte de su dinámica diaria. Y no solo le da de comer, sino que también le cocina, lo cual añade otro nivel de ternura a la interacción. Ver cómo Jimin acepta la comida sin dudar, confiando completamente en Jungkook, muestra una cercanía que es tan familiar como especial. Más adelante aparece una escena muy llamativa dentro de la piscina. En el adelanto se ve a Jungkook cargando a Jimin sobre sus hombros, sosteniéndolo firmemente por los muslos, como si fuera un gesto completamente normal entre ellos. Jungkook lo mantiene bien agarrado, con seguridad, mientras Jimin parece relajado y confiado. Luego vemos cómo Jungkook se deja caer hacia atrás, lo que provoca que Jimin caiga también desde su espalda hacia el agua.
Es una escena juguetona, llena de energía, que transmite mucha comodidad física y confianza mutua. Otra parte adorable es cuando se muestran tomándose fotos mutuamente.